Asociación Camino Animamundi presenta. Y bueno, para arrancar este espacio de hoy, me gustaría proponer a quienes nos escuchan que hagamos un pequeño ejercicio de imaginación. Pensemos en una situación bastante cotidiana. Supongamos que un gran amigo de toda la vida viene a visitarnos a casa. Vale. Le abrimos la puerta con la mejor de nuestras sonrisas, le invitamos a pasar, se sienta cómodamente en el sofá del salón y acto seguido nosotros nos damos la vuelta, nos ponemos de espaldas, a fregar los platos, sacamos el móvil, nos ponemos a revisar correos electrónicos y nos pasamos 3 horas ignorándole por completo. Ni una sola palabra. Madre mía, qué situación más violenta. Totalmente. O sea, sería una falta de educación terrible. Una escena surrealista, súper incómoda. Pues, a ver, resulta que un monje francés del siglo XVII utilizó exactamente esta misma imagen, esta idea de la cortesía más básica, para explicar uno de los secretos más profundos para alcanzar la paz mental. Es una analogía brillante, la verdad. Lo es. Y por eso, bienvenidos y bienvenidas a esta nueva inmersión profunda en las fuentes. Un lugar donde tomamos textos históricos y los desgranamos para extraer esa esencia que de verdad nos sirve en nuestro día a día. La misión que tenemos hoy entre manos es fascinante, porque vamos a explorar cómo podemos integrar una espiritualidad, digamos, muy profunda, en medio de la vida más ordinaria, rutinaria y mundana que podamos imaginar. Y para esto nos vamos a apoyar en la correspondencia de un hombre muy singular, concretamente en su 10ª carta. Y yo estoy encantado de estar aquí para analizar este material contigo, porque creo que ese ejemplo del amigo en el sofá que acabas de dar es el punto de partida perfecto. Nos avisa desde el minuto 1 de que no estamos ante un tratado teológico denso o incomprensible. No hace falta ser un académico ni un experto en mística para entender lo que vamos a debatir hoy. Exacto, es algo súper terrenal. Eso es. Estamos hablando de una carta íntima, una correspondencia de hace casi 400 años, pero que encierra una sabiduría tan práctica que sorprende. Hoy la idea no es solo enumerar qué decía este hombre, sino escarbar en el porqué. ¿Por qué sus ideas sobre la atención plena siguen siendo un antídoto vital contra la sobrecarga mental que sufrimos en el mundo moderno? Es que esa es la clave, el por qué y el cómo. Pero claro, para entender el peso de unas palabras, primero tenemos que conocer quién las escribe, ¿no? Los registros que manejamos nos hablan del hermano Lorenzo de la Resurrección. Y tengo entendido que su vida no fue precisamente un camino de rosas antes de llegar a escribir estos consejos. ¿Quién era realmente este hombre? Pues su historia es fundamental para entender su mensaje. Su nombre original era Nicolas Herman. Nació en la región de Lorena, en Francia, en el año 1614. Y a ver, no fue un erudito que se crió entre pergaminos y bibliotecas. Nada de eso. ¿Qué va? De joven fue soldado. Combatió en la Guerra de los 30 años, que fue un conflicto brutal. Allí experimentó la crudeza del mundo, el hambre, el frío extremo, e incluso resultó gravemente herido en una pierna. Una herida que le dejó una cojera crónica para el resto de su vida. Ostras, o sea, un trauma físico y psicológico importante. Totalmente. Tras un tiempo trabajando como lacayo, decide entrar en la Orden de los Carmelitas Descalzos en París. Pero fíjate en este detalle que es crucial. No entra como sacerdote, ni como un gran maestro espiritual. Entra como hermano lego. Es decir, a hacer los trabajos manuales. Exactamente. Le asignan las tareas más humildes de todo el monasterio. Pasa décadas trabajando como cocinero. Entre pucheros, grasa, ruidos, el calor sofocante de los fogones, y más tarde reparando sandalias. Y es precisamente desde ese lugar, desde el suelo fregado y las ollas sucias, desde donde desarrolla lo que él llamó la práctica de la presencia de Dios. Me encanta ese contexto. De verdad que me apasiona porque destroza por completo el estereotipo que solemos tener de la espiritualidad. A veces pensamos en el místico levitando en una celda silenciosa, rodeado de incienso, ajeno a los problemas de los mortales. Pero este hombre estaba lidiando con sartenes quemadas y dolor crónico de espalda o de pierna. Sí, una humanidad desbordante. Y esa humanidad se nota muchísimo en la famosa 10ª carta que vamos a analizar. La carta va dirigida a una persona que los textos identifican solo como M, con una inicial. Y el arranque es que es oro puro. Yo misma solté una carcajada al leerlo, porque el hermano Lorenzo empieza diciendo con una honestidad brutal algo así como que le ha sido bastante difícil obligarse a escribir, y que lo hace puramente porque el destinatario y Madame se lo han pedido.
Básicamente está confesando que no le apetecía nada escribir. Exacto. Dice, no tengo ningunas ganas de escribir esta carta, me da mucha pereza y lo hago solo por puro compromiso. Es como el equivalente del siglo XVII a posponer un email del trabajo durante semanas y enviarlo al final porque no te queda otra. Es fascinante que un gran maestro empiece así. Es que es una franqueza maravillosa. Y, a nivel psicológico, este mecanismo es vital. Si él se presentara a sí mismo como un ser inalcanzable, libre de desgana, de fatiga o de irritación, pues el consejo profundo que va a dar después nos sonaría a un sermón vacío. Claro, sonaría súper artificial. Eso es, esta resistencia inicial, esta pereza que confiesa, es lo que de verdad valida su autoridad moral. Nos está demostrando en tiempo real que su camino espiritual no consiste en levitar por encima de las emociones humanas o de la pereza, sino en transitarlas. Siente la desgana, reconoce la obligación, pero decide doblegar su voluntad y actuar por sentido del deber y del servicio. O sea, nos dice que la paz interior no significa tener siempre ganas de hacer lo correcto, sino hacerlo incluso cuando te cuesta horrores. Exactamente. Se forja en la fricción del día a día. Es la antesala perfecta para el núcleo de la carta, porque trata un tema tremendamente delicado. Este destinatario de la carta acababa de sufrir una pérdida personal muy dolorosa. Había perdido un amigo. Y es aquí donde el hermano Lorenzo entra a operar a corazón abierto sobre el concepto del dolor y el apego. Y tengo que confesar que al leer el consejo que le da, yo me quedé un poco helada. Ya, es que la frase se las trae. Sí. Hay una frase donde le dice literalmente: la pérdida de un amigo nos puede conducir a otro amigo, refiriéndose a Dios con mayúscula. Sugiere que esta persona estaba demasiado aferrada a lo que ha perdido y añade que Dios puede darle otro amigo más poderoso. Es una afirmación súper contundente. No usa ningún tipo de paño caliente. Es que, a ver, hagamos de abogado del diablo un momento. Suena casi insensible. Si nos ponemos en la piel de cualquiera de quienes nos escuchan hoy, imaginemos que fallece alguien a quien quieres muchísimo y alguien se te acerca en pleno duelo y te dice, bueno, es que estabas demasiado apegado, no pasa nada, ya vendrá otro amigo mejor. Te enfadarías muchísimo, lógicamente. Sería para montar un lío enorme. Suena frío, suena a que le está restando importancia al desgarro que supone perder a alguien. Entonces, ¿cómo leemos esto sin que parezca una falta de empatía brutal? ¿Cómo se equilibra el amar profundamente a alguien sin caer en un apego que te arrase por completo cuando esa persona ya no está? Es una pregunta buenísima, y es la gran tensión que tiene este texto. Para entenderlo, tenemos que profundizar en la psicología del apego que él maneja aquí. A primera vista, nuestra mentalidad moderna choca contra este muro porque estamos muy enfocados en validar todas las emociones. Pero si leemos con cuidado, el hermano Lorenzo no está diciendo en ningún momento que no debamos amar. De hecho, lo subraya en el texto, dice, debemos amar a nuestros amigos. Vale, entonces el problema no es el amor en sí. No, el problema que él diagnostica no es la cantidad de amor, sino la estructura sobre la que ese amor está construido. Volviendo a la idea de la arquitectura vital, imaginemos que nuestra vida emocional es un edificio. Todos tenemos pilares de carga. La familia, la pareja, el trabajo. Eso es. Esos son los cimientos que nos mantienen en pie. El problema, desde esta perspectiva, es a qué pilar le otorgas tú la categoría de cimiento absoluto. Si el fundamento último de tu seguridad, el núcleo central que da sentido a tu existencia, es un ser humano, tienes un problema estructural gravísimo. Porque somos frágiles. Exacto. Los seres humanos somos falibles, cambiantes y, al final, mortales. Si le pides a un amigo o a una pareja que sea tu todo, le estás exigiendo que ocupe el lugar de un Dios. Y cuando esa persona inevitablemente falla, se marcha o fallece, no es solo que pases por el dolor natural del duelo, es que tu edificio existencial entero se viene abajo. Se derrumba hasta los cimientos. Pierdes tu identidad por completo. Totalmente. Y por eso, lo que el hermano Lorenzo le está diciendo no es que su dolor no importe. Le está diciendo que su dolor le ha destruido porque su anclaje principal estaba puesto en un lugar equivocado, en un pilar que no podía soportar todo ese peso. Ah, claro, o sea, no es una condena al amor humano. Es una advertencia sobre pedirle al amor humano algo que simplemente no te puede dar. Así de sencillo. Al situar a ese otro amigo, a la divinidad o a esa presencia incondicional en el centro absoluto, se produce un cambio de cimientos.
Si tu muro maestro es inquebrantable, la pérdida de un ser querido te va a producir una pena inmensa. Por supuesto que vas a llorar. Y la casa va a temblar. Pero no se va a hundir. Exacto. El edificio no se hunde. El consejo es apoyarse en ese cimiento sólido para poder sostener el propio duelo sin desintegrarse. Fíjate qué manera tan reveladora de verlo. Es, en el fondo, ordenar los afectos, amar a las personas por lo que son, sin cargarles con la tremenda responsabilidad de ser nuestra única fuente de paz. Ahora bien, si este cimiento inquebrantable es la clave para no desmoronarnos, la pregunta que cae por su propio peso es, ¿cómo se cultiva eso? Claro, la aplicación práctica. Eso es, porque en la teoría suena precioso, pero en el día a día, entre el trabajo, los atascos y las prisas, ¿qué hacemos? Y aquí es donde regresamos a esa metáfora inicial del invitado en el sofá que comentábamos al principio, que sinceramente me parece la parte metodológica más brillante de toda la carta. Y es brillante porque desmitifica por completo la espiritualidad. Para responder al cómo, el texto da un giro total hacia lo doméstico, hacia lo ordinario. Aconseja pensar frecuentemente en esta presencia, de día, de noche, en los trabajos y hasta en las diversiones, y lanza esa analogía magistral sobre la hospitalidad. Lo de no dejar solo a la visita. Exacto. Dice, piensas que es descortés dejar solo a un amigo que vino a visitarte. ¿Por qué entonces Dios ha de ser descuidado? Es que esto cambia las reglas del juego por completo. Porque, a ver, normalmente cuando la gente piensa en cultivar su lado espiritual, piensa en algo que requiere detener la vida por completo. Pensamos que hay que irse a un retiro de silencio a la montaña, o sentarse a meditar en flor de loto durante 1 hora, o ir a un templo. Lo vemos como un compartimento estanco, ¿verdad? Sí, como que ahora toca el momento espiritual y luego ya vuelvo a mi vida normal. Pero es que el hermano Lorenzo convierte esto en una cuestión de pura educación y cortesía básica. Te está diciendo que no tienes que irte a ningún sitio especial. La compañía ya está ahí, en tu cocina, en la oficina, en el coche. Ignorarla mientras haces tus cosas es sencillamente ser un mal anfitrión. Así es. Y fíjate en lo liberador que es esto a nivel psicológico. Al derribar ese muro entre lo que consideramos sagrado y lo profano, se transforma la naturaleza misma de nuestras rutinas. Antes comentábamos que él se pasó la vida en una cocina monástica. Pues bien, en otros escritos él cuenta que su momento de mayor comunión espiritual no era cuando estaba arrodillado en la capilla, sino cuando estaba dándole la vuelta a una tortilla en la sartén. Madre mía, qué maravilla de imagen. Llegó a decir que recogía una simple brizna de paja del suelo por amor. ¿Y qué significa esto para quienes nos acompañan hoy en este análisis? Pues significa que no necesitas condiciones de laboratorio para encontrar la paz. El atasco de las 8 de la mañana, la cola del supermercado, el informe de Excel interminable que tienes que entregar, todo eso deja de ser un obstáculo. Se convierte en el lugar exacto donde conectas. Pero a ver, llevándolo a la práctica real, ¿cómo se ve eso de no dejar solo al invitado? Quiero decir, si estoy haciendo la colada o fregando los platos, tengo que estar repitiendo oraciones en mi cabeza sin parar. No para nada, y menos mal porque eso sería agotador. No se trata de un soliloquio formal ni de repetir mantras complejos. Se trata de micromomentos de reconocimiento. ¿Cómo es eso? Pues imagina que estás en una fiesta, una sala abarrotada de gente, muchísimo ruido, y desde el otro lado del salón cruzas la mirada con un amigo muy íntimo, y los dos sonreís. No os habéis dicho absolutamente nada, pero en ese segundo, los dos sabéis que estáis ahí el uno para el otro. Qué buen ejemplo. Pues aplicado a lo cotidiano, es estar frente al ordenador, sentir un agobio tremendo por los correos acumulados, y hacer una micropausa de 1 segundo. Respirar y decir internamente, vaya caos tengo hoy, pero sé que estás aquí conmigo. Es simplemente compartir la carga de la realidad. Compartir la carga. Es una imagen preciosa. Pero bueno, esto me lleva directamente al reto final que plantea el texto. Y aquí voy a necesitar ser la voz de nuestra época. Porque al final de la carta, el tono del hermano Lorenzo se vuelve súper exhortativo y lanza un desafío que asusta un poco. A ver, cuéntame. Dice textualmente, no lo olvides, piensa en él frecuentemente, adórale continuamente, vive y muere con él. Esta es la gloriosa ocupación de un cristiano. Y remata diciendo que si no lo sabemos debemos aprenderlo. Y claro, aquí es donde la palabra continuamente hace que me salten todas las alarmas. ¿Y por qué te saltan las alarmas con esa palabra en concreto? Pues porque vivimos en el año 2026. Vivimos con el sistema nervioso central completamente frito. Estamos inmersos en una cultura de la hiperproductividad, de notificaciones constantes en el móvil, de ansiedad generalizada.
Nuestro cerebro está haciendo malabares con 20 cosas a la vez. Totalmente cierto. Entonces, si a una persona que ya está agotada de por sí le dices que además de trabajar, de hacer la compra, de cuidar a su familia y de pagar impuestos, tiene la gloriosa ocupación de pensar continuamente en una presencia espiritual, madre mía, es que suena a receta infalible para el colapso mental. Parece una tarea más que añadir a nuestra lista infinita de cosas por hacer. ¿Cómo evitamos que esto se convierta en una fuente de estrés o, peor aún, en una culpa tóxica por distraernos constantemente? Es que esa objeción que planteas es sin duda la más pertinente que se le puede hacer al texto desde nuestra mentalidad contemporánea. Y es importantísimo aclararlo para no malinterpretar todo el concepto. La solución a este dilema está en comprender la diferencia que hay entre la atención focalizada y la conciencia periférica. Vale, explícame eso. Cuando el hermano Lorenzo habla de pensar continuamente, no está proponiendo una especie de gimnasia mental agotadora. No es como intentar mantener en la memoria una ecuación matemática complicadísima mientras conduces por la autopista. Eso acabaría en accidente seguro. Claro, te estrellas. Eso es. El texto y los registros históricos describen su método como un trato sencillo y amoroso. La palabra clave aquí es amoroso. O sea que no es un esfuerzo intelectual o analítico. Para nada. Es un estado relacional. Pensemos en esto. Cuando estás profundamente enamorado de alguien o cuando acabas de tener un hijo, no estás pensando de forma racional y activa en esa persona cada milisegundo del día. Sería imposible vivir así. Exacto. Puedes estar enfrascado resolviendo un problema técnico muy complejo en tu trabajo y tu atención focalizada está al 100% en la pantalla del ordenador. Sin embargo, hay una alegría de fondo, una especie de radiación térmica en tu pecho, que tiene todo tu día. Sabes perfectamente que esa persona existe y que te espera. Ay, me encanta esa metáfora de la radiación térmica. Es como una música de fondo, ¿no? Esa es la idea. O volviendo a la metáfora de la casa que usábamos antes, imagina que estás en el salón leyendo un libro que requiere toda tu concentración, y tu pareja, a la que amas profundamente, está sentada en el sillón de enfrente leyendo otro libro. Lleváis 2 horas sin cruzar una sola palabra. Tu mente está por completo en tu lectura, pero tienes la conciencia continua y reconfortante de que esa persona está ahí. Y si se levantara y se fuera, notarías el vacío de inmediato. Inmediatamente. Ese calor de fondo, ese telón de fondo afectivo que no exige esfuerzo intelectual. Es a lo que se refiere realmente la gloriosa ocupación. Ostras, pues cambia totalmente la perspectiva. O sea, pasamos de una obligación cognitiva que te drena la energía a una disposición de fondo que te nutre por dentro. Es simplemente saberse acompañado. Precisamente. Y fíjate en el inmenso alivio que aporta la frase final que leímos. Él dice, si no lo sabemos, debemos aprenderlo. E incluso en la carta promete acompañar al destinatario con sus propias oraciones. Al decir que debemos aprenderlo, está reconociendo de forma abierta y honesta nuestra fragilidad humana. Sabe que nos vamos a despistar. Claro, sabe perfectamente que nuestra mente es como un mono saltando de rama en rama. Sabe que nos vamos a distraer 1000 veces al día con miedos, con preocupaciones y con tonterías. Esto implica que es un entrenamiento muy suave, un proceso gradual, que se basa en la confianza, no en el perfeccionismo rígido. Entonces, si de repente me doy cuenta de que llevo 3 horas agobiada frente al ordenador y me he olvidado por completo de mi invitado interior, ¿no hay drama? Ningún drama. No hay castigo ni culpa. Simplemente le diriges esa mirada interna de reconocimiento, sonríes un poco ante tu propio despiste humano y retomas la compañía. Lejos de agotar, este telón de fondo mitiga la sobrecarga del mundo moderno. Simplifica el corazón porque, en lugar de intentar controlar cada pequeña variable estresante de tu vida, descansas en la certeza de que no estás atravesando todo ese caos en soledad. Madre mía, qué viaje tan inmensamente enriquecedor hemos hecho hoy a través de todas estas palabras. Me parece asombroso cómo hemos ido tirando del hilo poco a poco. Hemos empezado conociendo a un hombre del siglo XVII que, arrastra los pies y admite su tremenda pereza para cumplir con el deber de escribir. Un hombre muy real. Súper real. Y a partir de esa humanidad tan palpable, hemos navegado por las aguas tan turbulentas del duelo, descubriendo que ordenar nuestros afectos y buscar un cimiento verdaderamente inquebrantable no es frialdad ni falta de empatía, sino la única forma de que el dolor no destruya nuestro edificio existencial.
Así es. Y finalmente hemos aterrizado en esa idea hermosísima y tan práctica de no ser malos anfitriones, de entender que no necesitamos escapar de nuestras rutinas para encontrar la paz, sino que la paz está ahí mismo, esperando pacientemente en medio de los correos electrónicos, los atascos y los platos sucios. Yo creo que todo el peso de esta carta se puede resumir en una invitación a transformar la mirada sobre nuestra propia realidad. Y basándonos en esta enseñanza del trato continuo en lo más ordinario, me gustaría plantear un pequeño experimento práctico para la gente que nos acompaña hoy. A ver, cuéntanos. Pues la próxima vez que nos encontremos inmersos en la tarea más aburrida, tediosa o gris de nuestra semana, ya sea pasar la aspiradora, esperar un autobús bajo la lluvia o revisar una hoja de cálculo interminable, ¿qué pasaría si por solo unos segundos dejáramos de ver esa situación como un trámite insufrible que hay que tachar de la lista? Claro. ¿Qué pasaría si decidiéramos ver ese momento exacto como el salón de nuestra casa, donde ese invitado silencioso e incondicional lleva rato sentado esperando tranquilamente a que le dediquemos una simple mirada de reconocimiento interno? Porque fíjate, quizá el verdadero milagro de la vida no sea conseguir escapar de la rutina diaria, sino asombrarnos al descubrir quién ha estado sentado a nuestro lado, sosteniéndonos dentro de ella. ¡Wow! Una reflexión final absolutamente preciosa, una idea que de verdad nos invita desde hoy mismo a cambiar la forma en la que habitamos nuestros propios días. Muchísimas gracias a todas las personas que nos han prestado su tiempo, su mente y su corazón en este análisis a fondo. Esperamos de verdad que estas reflexiones históricas y humanas les sirvan de anclaje firme en medio de la vorágine de la semana, tanto como nos han servido a nosotros al prepararlas. Nos despedimos ya con el deseo genuino de que logren percibir esa cálida compañía en sus rutinas más sencillas. Y por supuesto recuerden que siempre estamos al otro lado para leer sus comentarios y sus experiencias en quierotecaminoanimamundi.org.